Encontrar a compañeros sindicalistas de organizaciones no gubernamentales en muchas partes del mundo y sobre todo pensar que todos estamos por un fin común, que son los derechos humanos laborales. Y para empezar este evento le cedo la voz a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Perla Gómez Gallego. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta su casa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un honor contar con la presencia de representantes sindicales internacionales y nacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de personas interesadas en impulsar acciones cuyo fin común es que los derechos humanos laborales sean una realidad. Desde esta Comisión de Derechos Humanos también hacemos esfuerzos por promover y vigilar en el ámbito local el Estado mexicano cumpla con el compromiso asumido ante la Organización Internacional del Trabajo de realizar las acciones necesarias para hacer efectivo que todas las personas trabajadoras gocen de un trabajo decente, lo que implica la formulación de una política laboral centrada en el respeto de los derechos humanos laborales. Esta tarde nos hemos convocado con la finalidad de reflexionar sobre las recomendaciones formuladas por la OIT al Estado mexicano en relación a los contratos colectivos de protección patronal, los cuales son una modalidad de contratación contraria a los derechos humanos de las y los trabajadores, al no garantizar los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga de quienes se pretenden sean protegidos por la contratación colectiva. El ejercicio de la libertad sindical es de interés público, por el impacto positivo, político, social y económico que tiene en la sociedad. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana han señalado que la libertad sindical es una condición de los estados democráticos. Es por esta razón, claramente, que deben impulsarse acciones que permitan que este derecho se ejerza libremente. La OIT ha precisado que en nuestro país la presencia del contratismo de protección patronal es un fenómeno que obstaculiza la realización de este derecho. Las limitaciones a este fundamental derecho afectan negativamente las condiciones de vida y trabajo. Ante la ausencia de una organización que represente los intereses de sus afiliados en la mejora de salarios, prestaciones económicas y sociales, desde el centro de trabajo, sea a nivel local y nacional, así como para el acceso a la justicia y la incidencia en la definición de una política laboral en las instancias tripartitas, legislativas e internacionales como la OIT. Es por tal motivo que este conversatorio adquiere particular relevancia al poner en la mesa las observaciones y recomendaciones que la OIT ha formulado a México respecto a las limitaciones al derecho de la libertad sindical mediante el contratismo de protección patronal analizadas en el caso 2694. Tales recomendaciones evidencian el incumplimiento del Convenio 87 de la OIT. Es necesario recordar que la queja 2694 fue presentada en febrero de 2009 ante el Comité de Libertad Sindical por la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, que ahora forma parte de la Industria Global Union. Esta queja fue firmada y apoyada por la Central Sindical Internacional y 4 sindicatos mexicanos: el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y similares, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana. Varios representantes de estos actores sindicales están presentes en este evento. Sin lugar a dudas, su experiencia y sus reflexiones en torno a este tema permitirán avanzar en la elaboración de nuevas estrategias para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos laborales. Les informo que por parte de esta Comisión de Derechos Humanos se dará acompañamiento a este esfuerzo a través de la 5ª Visitaduría General, representada aquí por Patricia Juárez, que es nuestra área encargada de revisar estos temas laborales. Les deseo que este reto llegue a buen fin. Les agradecemos sobre todo la confianza de acercarse a esta institución
que se sientan que es un espacio plural, incluyente, de discusión y una discusión tan necesaria como son los derechos humanos laborales. Aprovecho y no estábamos preparados, está a su disposición por parte de esta institución en la revista Defensor el tema derechos humanos laborales y cultura de la legalidad. Estamos difundiendo a través de los artículos, las propias información que nos aportan las organizaciones sindicales, el fortalecer la protección en esta materia que pareciera que no tuviera una vinculación directa y pareciera un derecho colectivo aislado al derecho humano. No es un derecho humano y laboral, son derechos humanos laborales. Y necesitamos fortalecer, gracias a todo el esfuerzo que hacen todas y todos en esta lucha constante, que nos queda claro que no ha acabado y que tenemos que seguir fortaleciendo ahora en esta trinchera. Les deseo el mejor de los éxitos, les agradezco la confianza de poder participar y abrir este espacio. Estaremos difundiendo y dando seguimiento a sus resultados y sean todas y todos bienvenidos a este esfuerzo. Muchas gracias. Este conversatorio tiene la intención de analizar no solamente el tema de las resoluciones que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo respecto a la queja 2694, que es una revisión estructural al contratismo de protección patronal. Tiene como intención también analizar lo que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo en el Comité de Aplicación de Normas, en el Comité de Expertos de Aplicación de Convenios y Normas, respecto al análisis de qué es lo que está pasando en México con el contratismo de protección. Esto no es un tema menor, esto es un tema que tiene muchos años que ha estado planteando México ante la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido una continua denuncia de la violación de los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga, y que nos ha costado mucho trabajo abrir brecha en este sentido. Es por tal motivo que se les ha convocado a todos ustedes para lograr, dentro de este análisis, encontrarles la mejor estrategia para que estos efectos de las resoluciones que está emitiendo la Organización Internacional del Trabajo sean efectivos y puedan ser tangibles para los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad y de este país. La metodología del conversatorio es primero, el objetivo es la estrategia que vamos a definir, cuáles son los retos que hay que enfrentar, qué es lo que tenemos que hacer desde cada una de nuestras trincheras como organizaciones sociales, como sindicatos, comisiones de derechos humanos, para alcanzar la meta de que estos derechos humanos laborales sean efectivos. Se van a hacer 3 intervenciones por cada integrante del panel. La primera intervención tendrán hasta 8 minutos cada uno de ellos para responder a las preguntas. En la segunda sesión tendrán 5 minutos y va a haber un cierre de 15 minutos para cada uno de ellos y de ella, para poder fijar los temas que estarían sujetos a la debate. Después de la tercera ronda abriríamos un espacio de preguntas y respuestas, las cuales les pediría que sean lo más precisas posibles para poder avanzar en estos trabajos. Me voy a permitir presentar a los panelistas, a la panelista Susana Miller, de Industrial Global Union, federación sindical que representa 50 millones de trabajadores en 140 países, fundada el 19 de junio del 2012, agrupa filiales de las antiguas federaciones sindicales de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, FITIM, la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas, ICEM, y la Federación Internacional de Trabajadores de Textil, Vestuario y Cuero, ITIV. A Víctor Enrique Favela Rocha, de la Comisión de Acción Política del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que viene en representación de Francisco Hernández Juárez, y como la organización sindical, una de las organizaciones sindicales formantes de la queja 2694, y quien estaría platicándonos al respecto, y el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista, asesor sindical, autor de distintas publicaciones sobre libertad sindical, transparencia sindical, articulista de La Jornada y profesor en diversas instituciones de educación superior. Bienvenidos. Y bueno, abriríamos las primeras 3 preguntas y les pido que sean de 8 minutos su respuesta para que esto pueda tener fluidez. La primera ronda sería, si nos pueden, ¿cuáles eran las aspiraciones iniciales de la queja 2694? ¿Cuál fue la estrategia que se siguió y cuáles fueron las dificultades jurídicas y organizativas que enfrentaron?
Le pediría primero a Susan Miller que nos cuente al respecto. Como ya se contó, la primera queja que la FITIM, ahora industrial, puso ante la OIT fue en el 2009 y fue a raíz de una realización, o sea, la FITIM se dio cuenta que era simplemente imposible organizar sindicatos independientes y democráticos en México, porque intentamos durante varios años, no lo más fácil, porque intentamos organizar en las maquilas, y nos dimos cuenta que cada vez que teníamos un núcleo de trabajadores organizados que intentaron salir a pedir la titularidad de un contrato, que de repente aparecía de abajo o de los cajones que había un sindicato de protección en aquella empresa. Nos dimos cuenta de que del sofisticado entramado de complicidades y de corrupción que había entre las cortes laborales, en las juntas federales de arbitraje y de conciliación, como en las juntas locales, que hacían de todo para impedir que los trabajadores ejercen su derecho a la libertad de asociación, menos todavía al derecho de negociación colectiva. Frente a eso, los casos eran tan dramáticos que pensamos que era más interesante presentar una queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT sobre el sistema, sobre el modelo mexicano que impedía a los trabajadores ejercer sus derechos. Fue ahí que solicitamos la ayuda de dos personas que están presentes aquí, Arturo y Patti, con los cuales trabajamos varios años para hacer la presentación de esa queja a la OIT. La primera reacción del gobierno de México fue de negar que existían los contratos de protección. Dijeron que la legislación mexicana no prevé contratos de protección, por lo tanto no existen. Teníamos derecho de respuesta como querellantes y propusimos una serie de videos, de recortes de periódico, de declaraciones hechos por los altos oficiales del gobierno donde se mencionaban los contratos de protección. Por fin, a partir del 2011, comenzaron los ciclos de revisión de la queja, recomendaciones de la OIT, etc. Es una queja histórica en el sentido de que es la primera vez que se presentaba una queja contra un sistema general. O sea, no es el caso de una disputa laboral en una empresa donde despiden a tantos trabajadores. No, denunciamos un sistema de corrupción generalizado que impedía a los trabajadores organizarse, que garantizaban a los empleadores que ningún trabajador pueda organizarse sindicalmente. La OIT lo que recomendó desde el principio y que sigue recomendando, porque esa queja sigue activa hasta hoy en día, la última recomendación del Comité de Libertad Sindical fue en octubre de 2014, o sea, en su sesión del año pasado, sigue recomendando al gobierno mexicano organizar una mesa de diálogo con todos los querellantes, tanto los sindicatos internacionales, o sea, la Industrial Global Union y la Confederación Sindical Internacional, como con los 4 sindicatos mexicanos independientes que firmaron en la época de esa queja. Hasta ahora el gobierno se ha negado a organizar esa mesa redonda. Tenemos cartas y cartas de los sucesivos secretarios de trabajo que nos prometen que eso va a ocurrir, pero todavía hasta ahora no se ha dado. Lo que el gobierno ha hecho fue convocar uno por uno los sindicatos, tocar algunos de los asuntos. Yo sé que la UNT tuvo varias entrevistas, etcétera, pero nunca entabló la discusión acerca de la materia de la queja, o sea, los contratos de protección patronal y la libertad sindical. Entonces, este año, en 2015,
era un momento de coyuntura interesante, porque por una parte hay otro sistema en la OIT, aparte del Comité de Libertad Sindical, que se llama el Comité de Aplicación de Normas, donde se va revisando cómo cada país aplica los convenios que ha firmado. México firmó el convenio 87 en 1950. El convenio existe desde 48 y en 50 México fue uno de los primeros países en firmar. Y entonces, bueno, a través de reuniones en las regiones, participación de nuestros afiliados, logramos obtener que México esté en la lista de los 24 países que se revise durante la gran conferencia anual de la OIT en junio de cada año. Entonces, de repente, México estaba ahí para revisión sobre el convenio 87 este año. Ahí fueron conjugándose varios factores, porque es una sesión donde se analiza en plenaria, o sea que están a la derecha los empleadores, en medio los gobiernos y a la izquierda, en la gran sala de la OIT, los delegados de los trabajadores. Entre los trabajadores nos pusimos de acuerdo que para hablar de la no implementación del convenio 87 por el gobierno de México íbamos a focalizar sobre los contratos de protección. Entonces, durante la reunión los gobiernos, los empleadores y los voceros del grupo de trabajo y los trabajadores tienen derecho de tomar palabra. Lo hicimos y parece que no le gustó a su gobierno, porque sabemos que el gobierno mexicano como el gobierno colombiano son los más expertos en ¿cómo se dice? Public relations, ¿no? En mantener relaciones públicas, mantener una imagen de mucha democracia. ¿Cómo? Simuladores. Simuladores. Imagínense que inclusive en el Comité de Libertad Sindical, el chiste que no sabíamos es que en nuestra queja preparada aquí con Arturo y Batis, hacíamos citaciones a Jorge de Regil, y Jorge de Regil era titular en el Comité de Libertad Sindical, era titular de los empleadores, o sea, que había casos personales en contra de él, ¿no? A tal punto la hipocresía, o sea que ellos se pretenden realmente respetar los derechos. Bueno, el hecho es que creo a la gran sorpresa del gobierno mexicano y de los empleadores, todas las intervenciones de los delegados trabajadores pusieron de frente la cuestión de los contratos de protección. Y la sorpresa más grande que tuvimos es que el gobierno de Estados Unidos siguió. Y hizo un pronunciamiento muy fuerte donde retomó todos los comentarios que el vocero de los trabajadores que había hecho en base a los comentarios que Industrial había enviado en agosto de 2014, o sea, cuestionó la imparcialidad de las juntas, diciendo que las juntas son tripartitas, pero en realidad no son tripartitas porque no hay representación verdadera de los trabajadores, cuestionó la demora de los juicios, cuestionó los contratos de protección, ¿no? La extensión de los contratos de protección. El gobierno y los empleadores se aplaudían cada vez que cada uno tomaba la palabra, porque ellos, su discurso era todo sobre las mejoras que habían realizado a través de la ley, la última ley de la reforma laboral de diciembre de 2012, ¿no? Entonces, yo creo que se fueron un poquito chocados por nuestras intervenciones, que fueron directamente, o sea, nuestra intervención de Industrial comenzó diciendo, denunciamos que a pesar de lo que puede decir el gobierno, los contratos de protección son más y más extendidos en México, a tal punto que empresas que todavía no contrataron trabajadores, como en el caso de la BMW el año pasado, se firman contratos de protección, se compran contratos de protección en el internet para una empresa que va a ser construida en 2017, ¿no? Entonces de ahí vimos que el gobierno de México
publicó de repente, volviendo de Ginebra, una serie de declaraciones acerca de cómo erradicar los contratos de protección. Bueno, hay de todo, donde dicen que no hay, después dicen que sí hay, después dicen que firmaron con los secretarios de trabajo de los 27 estados un acuerdo en 5 puntos sobre cómo erradicar los contratos de protección. Entonces nos interesa mucho ver cómo podemos trabajar juntos para tomarles al pie de la letra y ver si logramos erradicar esos contratos de Gracias, protección. buenas tardes. En primer lugar, quiero reconocer a la Comisión de Derechos Humanos, a la doctora Carla Gallardo y a nuestra compañera y amiga Patricia Juan, esta iniciativa en un momento muy importante. Parte de la importancia radica en lo que acaba de explicar en 10 minutos del 2009 al 2015 Susana, muy rápido, pero a lo largo de este tiempo vale la pena comentarles y compartir con ustedes cosas que han estado sucediendo. Por otro lado, también ofrecer una respetuosa disculpa en nombre del secretario general, compañero Hernández Juárez, no pudo estar, pero estar pendiente de esto, y evidentemente esto forma parte de todo un conjunto de tareas que estamos impulsando desde la UNT y otras organizaciones para hacer valer esas recomendaciones muy frescas, de apenas el mes pasado, de la OIT, donde tienen como antecedente la famosa queja 2694. Esta queja 2694 también vale la pena decir y reconocer la iniciativa aquí de Arturo Alcalde Justiniani, un abogado laboralista muy conocido por todos ustedes, asesor de muchos sindicatos democráticos de la UNT, de otras organizaciones no de la UNT, y un experto y un conocedor en el mundo del trabajo, que tuvo, junto con Patti y algunas otras personas, esta iniciativa que efectivamente surgió de nuestros compañeros en aquel tiempo de FITIN. Ahí también reconocer el esfuerzo y la vocación internacionalista de FITIN en aquel tiempo, hoy Industriol, de preocuparse y ser consecuente con un problema, digamos, de los mexicanos, pero de los trabajadores en general. Eso también reconocerlo públicamente a Susana, Fernando López, que está por aquí, compañeros de Industriol y otros más, compañero de Uruguay, señor. Porque luego le caen los postes encima y yo corriendo. Bien, entonces agradecer y reconocer eso. Entonces abocaron a, digamos, a hacer un conjunto de investigaciones y sistematizar experiencias de muchos casos en esta queja, que es una queja densa. Este es lo que emitió en aquel tiempo la Comité de Libertad Sindical, es un documento grande. Ahí hay muchos ejemplos de muchas luchas del sindicalismo mexicano, del sindicalismo democrático mexicano, defendiendo el convenio 87. Pasan revista, como los compañeros aquí presentes de UNTIP, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, compañeros de SANDA, los compañeros de STRAC, también por aquí está el secretario general, los compañeros del FAC, de muchos, evidentemente mineros, en fin, muchas luchas. Ahí están presentes, ahí están reflejadas, ahí están, digamos, concentradas, dando cuenta de las violaciones y los impedimentos prácticos reales para hacer valer el convenio 87, como se dice. Se denunció detalladamente qué sucede cuando un trabajador o un grupo de trabajadores deciden hacer valer sus derechos sindicales y se topan con que la empresa fulana de tal, hasta antes desconocido, aparece un sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo y que se presta esa cuestión de la simulación, en donde efectivamente aquí en México hay gente experta, modelito por cierto que ya está exportando a Centroamérica, a Sudamérica, particularmente en empresas del grupo Carso, entre otras, aplicando y exportando el modelo de simulación de contratos colectivos de protección patronal, y en donde no pueden ejercerse los derechos, ya sea que quieran formar un sindicato, ya sea que quieran demandar la titularidad, porque ahí hay una figura ya existente que sirve a los intereses del patrón para impedir que esto sea efectivo. Se explicó qué sucede cuando deciden luchar y el paso siguiente van a la Junta y todas las avatares que sufren los trabajadores para hacer valer su derecho en las juntas federal o en las locales de conciliación y arbitraje.
se explicó todo lo que los patrones también tienen a su favor para hacer valer su opinión, cómo tienen controladas estas juntas tripartitas, donde en teoría están el gobierno, trabajadores y los empresarios, y cómo ahí caer en esos terrenos es simplemente que no pasen las cosas a favor de los trabajadores. Este recuento tuvo que ver con que Patsy y Arturo corrieron la pluma mucho tiempo. Y el otro mérito que también quiero reconocer es que, digamos, una pregunta sería, ¿por qué estos 4 firmantes, habiendo muchos más? Bueno, porque, y eso lo puede explicar muy claramente Arturo, porque entiendo se escogió un representante de diferentes expresiones del sindicalismo mexicano. Por ejemplo, nuestros compañeros del CITUAM, aquí está el compañero secretario general Jordani, representando, digamos, la vertiente del sindicalismo universitario, sindicalismo independiente, con unas condiciones de trabajo, algunos en el ISPE, etcétera, con todo eso lo que significa esa vertiente. Nuestros compañeros mineros, aquí está General Ortega de la Comisión Política del Sindicato Minero, donde también esa es la otra vertiente importante y afiliado desde luego a Industria hoy. Los compañeros de STIMAX, el compañero Benedicto, secretario general, y miembro del Frente Auténtico del Trabajo, con la pequeña y la mediana industria, otro mundo también, otra expresión del mundo, y nuestra organización, el Sindicato de Telefonistas, un sindicato de servicios, un sindicato nacional de industria, que presente en prácticamente todo el país, y obviamente vinculado a la Unión Nacional de Trabajadores. Entonces, con esto, digamos, fue un muestreo de todo lo que sucede en el mundo del trabajo en México. Entonces, ahí radica también una importancia estratégica de esos firmantes. Entiendo que fue iniciativa de Arturo, se aprobó con nuestras organizaciones y ahí estuvimos. Y bueno, la queja tuvo mucho tiempo ahí porque es lenta, el proceso de decisión interna de la OIT es lento, secreto, nunca sabe uno en qué va, es imposible saber, va bien, va mal, es difícil porque lo manejan como secreto de Estado la OIT. Y sorpresivamente, y afortunadamente hay que decirlo, cuando supimos de las recomendaciones, bueno, pues efectivamente es una verdadera joya, un logro haber exhibido el sistema en su conjunto de estos contratos de protección patronal, que es la forma que en México adquiere el impedimento para hacer valer de manera efectiva la libertad sindical, convenio 87. Y se emitieron recomendaciones. Son recomendaciones que, si bien no tienen un sentido, digamos, de que al incumplir un gobierno pase algo de alguna penalización, tienen un costo político importante. Por ejemplo, la OCDE, cuando también los puntos de contacto y del TUAC intervienen y generan recomendaciones, hay sanciones de carácter económico. En la OIT no. Ahí el costo es político, y desde luego le pegó en donde al gobierno mexicano, a los gobiernos mexicanos, recordar que en aquel entonces estaba el PAN, en el gobierno federal. Ahí, pues, indistintamente el PRI-PAN, que se han venido compartiendo la presidencia de México en estos 80 y tantos años, al final de cuentas han cuidado mucho su imagen internacional en todo, pero particularmente en el terreno laboral. Y para esto, bueno, pues ustedes saben qué organizaciones en México han estado siempre a nombre de todos los trabajadores, de los millones de trabajadores, diciendo que aquí hay un mundo de paz laboral, aquí hay un mundo de respeto a los derechos y que aquí no hay problema. Por años estuvo ahí la señora Hilda Anderson, que ya falleció, como representante de la CTM a nombre de todos los millones de trabajadores, diciendo cuál era su versión, su verdad de lo que pasaba aquí, y diciendo que no pasaba nada. Entonces, remarco otra esta cuesta, no fue nada sencillo, fue muy complicado porque los intereses, ya decía Susana, los abogados patronales en el Comité de Libertad Sindical, pues eso solamente pasa en la tierra de nunca jamás. Jorge de Regil ahí defendiendo la libertad sindical, pues evidentemente es un freno para que prospere cualquier reclamo hacia el sindicalismo corporativo de protección. Ahí, superar eso fue por la contundencia de los hechos. Yo en eso insisto, reconocer la contundencia de los hechos y lo terco de la realidad, donde todas las luchas de muchos años de todos los trabajadores mexicanos ahí quedaron plasmadas. No es un logro de mi organización, del CITUAM, de STIMAX, es de todo. Ahí está presente y exhibido el sindicalismo corporativo en México, las deficiencias, y eso explica por qué los trabajadores mexicanos somos los peores pagados del mundo. En México estamos abajo de ti, inclusive, para que se den una idea. Entonces yo le caería ahí en esta primera intervención. Quisiera agregar algunos elementos
para ubicar como el contexto de la primera pregunta, ¿no? Que es relacionado con cuáles son las aspiraciones. Por un lado, a nivel internacional, en muchos años en México habíamos vivido un bloqueo del sindicalismo internacional porque la CTM, la CROC pertenecían a la CIOS, a la OIT, y tenían un conjunto de reglas que probablemente van a querer recuperar, en el sentido de que las organizaciones internacionales no podrían acercarse a la realidad mexicana, no se podrían poner en contacto con los sindicatos democráticos o con las quejas, la sociedad civil, si no lo autorizaba el sindicato, digamos, regional. Entonces era toda una simulación. Era durante muchos años, los que ya tienen más edad se acordarán de una persona de color que siempre estaba allá arriba cuando había el grito de independencia, a un lado del presidente, que era el representante de la Central Internacional, de la OIT. Y todo era puro cuento. Aquí hay una verdadera simulación, ¿no? Entonces, lo internacional no encontrábamos eco. Ya me tocó en 1974 estar con otra queja de la Pepsi-Cola en Ginebra, y obviamente pues nadie, todo el mundo tenía prohibido que nos hablaran, porque esa era la línea. Pero con el Tratado de Libre Comercio, con muchos procesos de globalización, empezaron a cambiar algunas reglas. Se empezaron, yo todavía me acuerdo cuando llegaron por primera vez los steel workers aquí, cuando empezaron a llegar los trabajadores textileros, cuando empezaron a llegar los canadienses, los campeones de Canadá, y empezó a verse una realidad que le parecía increíble a los observadores internacionales. Y era que en México se veía un modelo, eso es, un modelo de corrupción, de control y de subordinación que aceleradamente nos iba llevando a una situación de degradación. Hoy, hay que decirlo, tenemos pues, 1 de cada 100 trabajadores está en un sindicato real. Tenemos una tasa de sindicalización de alrededor de 13-14% y como 90% de contratos de protección en distintas dimensiones, no todos de la misma naturaleza, pero lo cual nos indica que un sindicato que rinda cuentas de los dineros, que haga elecciones y que tome en cuenta a la gente en la negociación colectiva, calculamos, según estudios de bolsas de Pensusan, es 1 de cada 100. Entonces, se dio a nivel internacional este proceso, digamos, como de apertura, de sensibilidad, hasta que llegó esto a la FITIM. ¿Cómo fue? Eso sería interesante, a motivo de otro estudio, de cómo llegó la FITIM a ser tan sensible, a ser tan cercana a la realidad y a ser tan valiente y romper, yo no sé con cuántos obstáculos, debe haber sido muchos, porque ciertamente fue un cambio radical a nivel internacional. Entonces la FITIM, obviamente uno de los factores, como muchos otros, la lucha de los mineros siempre ha sido muy importante, porque los mineros empezaron a dar una lucha, pues como lo saben ustedes, realmente heroicas, ¿no? Digamos, contra la corriente, contra el mundo, contra el gobierno, con muertos, la historia de los mineros y cada uno de los sectores. Entonces hay un componente internacional, una sensibilidad internacional, una apertura y una disposición que fue de la FITIM y después fue creciendo. Yo diría, en relación a la primera pregunta, que no teníamos tantas expectativas como las que hoy logramos en honor a la verdad. Pensamos, vamos a empujar, y teníamos 3 intenciones. 1, dar a conocer el modelo. Como señalaba Susan, tenemos muchos casos de luchas concretas. El gobierno ya tenía una metodología, un protocolo muy elaborado para responder a las luchas concretas. Los cansaba, después ya doblegados los hacía firmar convenios y luego presentaba las cartas diciendo hasta me felicitaron, hasta los corridos dan las gracias, ¿no? Los reprimidos reconocen, porque pues ya después de años pues la gente con tal de recibir alguna cantidad de dinero, oye, en fin, nos pasó en el caso de la Pepsi-Cola, que en aquel entonces el presidente Echeverría ordenó que fuéramos a buscar a los corridos de la Pepsi-Cola, pero después de más de 10 años de lucha, pues ya no nos encontrábamos ni en sus casas. En segundo lugar, lo que pretendíamos era ejercer presión sobre el gobierno, porque el gobierno mexicano siempre ha sido muy sensible a la cosa internacional,
y muy cuidadoso de encubrir lo que está pasando en México. Y para eso, obviamente, como la OIT es tripartita, contaba con los patrones y contaba con la CTN, con la CROC, con la CROM. Entonces era un juego perfecto. Todos iban a presentar informes a Ginebra de que en México todo era maravilloso. Pues, había unanimidad de votos. ¿Quién estaba en contra? ¿Están de acuerdo los patrones? ¿Están de acuerdo los trabajadores? ¿Están de acuerdo el gobierno? Ese es el problema de la OIT. El problema es que los trabajadores no eran los trabajadores. El problema es que no eran representativos, representaban una parte, pero no la totalidad, y era un juego, digamos, de mutuas complicidades. Entonces, queremos presentar un modelo que demostrara las dificultades desde que nacen los sindicatos, el registro, el radio de acción, la tipología sindical, los temas de competencia. En segundo lugar, cómo se entra al sindicalismo y la contratación colectiva, cómo nace, los contratos de protección en el corazón, y luego el papel de las autoridades y los impactos, obviamente, en un modelo laboral precario, digamos, altamente sofisticado en sus mecanismos de control y de corrupción. Entonces se pusieron ejemplos, pero creo que lo interesante de este diálogo entre la FITIM y estos cuatro expresiones sindicales, que como señala Fabiola, eran muy representativos, ¿no? Por un lado el SITUAM, un sindicato grande, un sindicato que cumplió 40 años, es así, Jordani, este año cumplieron ustedes 40 años de vida, jovencito el secretario general ahora, creo que ya había nacido con el sindicato, es más, no tenías, naciste creo que 15 años después, pues naciste en el 89, Dios me guarde. Entonces, el secretario general de la juventud al poder, y entonces, por un lado este sindicato, digamos, independiente, representando todo ese sector que es muy importante en el sindicalismo universitario. Por otro lado, como decía en el FACSO, que tienen pues, cerca de 60 años, ¿cuántos, Benedicto? 55 años en la lucha del sindicalismo independiente. Y por otro lado, bueno, obviamente los mineros con toda esa historia, el sindicato, el gran sindicato de los mineros, y los telefonistas, pues que ha sido un sindicato también gigantesco, muy importante a nivel nacional y muy representativo de otro sector de trabajo. Entonces, había una idea de representatividad plural. Y esa presión al gobierno, la intención era para que cambien las cosas, en las reglas del juego. Ese es el punto, cambiar las reglas del juego. ¿Qué quiere decir? Pues que haya libertad de asociación, que haya consulta a los trabajadores cuando se firme un contrato colectivo, que haya una justicia laboral imparcial, que no dependa del poder ejecutivo. Esas eran las expectativas y yo simplemente concluiría diciendo mucho más bajas de lo que se ha logrado, porque sin duda las estrellas, como dicen, se juntaron, las estrellas internacionales, la presión, el proceso de globalización en su parte positiva, y finalmente nos encontramos hoy con esta nueva experiencia. Gracias. Quiero reconocer la presencia de las representaciones de los sindicatos firmantes. Está Jordani Padilla, secretario general del SITUAM. Está Gemma García, de la Comisión Política del Sindicato Minero. Benedicto Martínez, secretario general de SEPTIMA. El compañero Fabiola, que están de los casos presentados en la queja. Está el secretario general Salvador Arellano del STRAC, que anda por allá atrás. Está también una representación del ONTIP, el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Bueno, también quiero agradecer la presencia. Tenemos representaciones de sindicatos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, tenemos de Suiza, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá y por supuesto de México. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos una segunda ronda de preguntas y estas son respecto a cuáles han sido las implicaciones respecto al tema de la queja, esta resolución que se emitió, y cuáles han sido estas implicaciones que ahora el Comité de Expertos emite una nueva recomendación. Esta ronda tendrá 5 minutos por panelistas
Y empezamos con Susana Miguel, por favor. Aquí tengo las conclusiones que se dictaron ahora en junio y que preocuparon tanto al gobierno mexicano. Son en realidad 3 conclusiones. Una es que se cumple sin demora con la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales por las juntas de conciliación y arbitraje de los 31 estados del país en el periodo de 3 años establecidos en la Ley Federal de Trabajo, porque eso fue el juego del gobierno, es decir, que ellos optaron por la transparencia y que todos los contratos colectivos se podían encontrar en el internet. Nos opusimos, dijimos que expertos muy grandes se sudaron horas y semanas sin encontrarlas y que sabemos muy bien que en tal vez algunas se pueden encontrar en el DF, pero que en las regiones no había cómo. Entonces, normalmente la ley preveía que tenía 3 años para cumplirse y la OIT reforzó esa recomendación. Luego la segunda es la más interesante, porque dice, tomando en cuenta la discusión, la Comisión pidió al gobierno que identifique en consulta con los interlocutores sociales las reformas legislativas adicionales a la reforma adicional de 2002, de reforma laboral de 2012, que sean necesarias para dar cumplimiento al convenio número 87. O sea que ahí hay trabajo para hacer. Lo anterior incluye reformas que impidan el registro de sindicatos que no demuestren el apoyo de la mayoría de los trabajadores que pretenden representar a través de un proceso de elección democrático, es decir, los llamados sindicatos de protección. Y es eso que dolió al gobierno, es que se puso aquí sindicatos de protección en negrita en las conclusiones, y de ahí muchas reacciones de que no existen los sindicatos, de que sí los vamos a erradicar, etc., ¿no? Pero ahí hay se necesita un plan de trabajo para preparar esto, ¿no? Luego, el gobierno va a estar obligado de comunicar a la OIT, o sea que no lo soltaron, no es que le dieron recomendaciones y chao, va a estar la próxima revisión dentro de 3 años, no. Le pidió que comunique una memoria sobre los avances para cumplir con estas recomendaciones antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos. La próxima reunión de la Comisión de Expertos es en noviembre de este año. El plazo para entregar memorias, que el gobierno tiene que entregar memoria para decir qué ha hecho para cumplir las conclusiones, pero nosotros también podemos entregar memorias. Y el plazo para entregar esas memorias es del 1 de septiembre de 2014, o sea quedan 2015, perdón, queda un mes y medio. Ahora, ahí podemos conversar de cómo hacer esto, porque cada uno pueden enviar 50 quejas, 50 comentarios, cada organización sindical tiene el derecho de enviar. Tal vez sea más inteligente o más eficaz ver si la Comisión de Derechos Humanos puede juntar quejas, tal vez por sectores. Tal vez podemos ver si en todos los sectores que cubre industrial se juntan ejemplos de donde el convenio 87 sigue sin ser implementado por el gobierno de México, donde hay casos flagrantes de convenios colectivos, y nosotros mandamos un papel junto de 20 páginas con tantos casos, pero es un comentario. La UNT, por el otro lado, puede juntar de su sector, que es muy grande también, una serie de ejemplos de violaciones continuas al convenio 87. ¿Cómo? ¿De? La nueva central, por ejemplo. Pero esos son mecanismos que tendríamos que conversar cómo hacerlo, y justamente por eso yo sugiero tal vez la comisión puede proponer alguna estructura,
pero tenemos que hacerlo rápido para no dejar el gobierno ocupar todo el espacio. Ellos tienen obligación, ellos van a someter antes de septiembre un comentario diciendo que han hecho tal cosa para cumplir con el convenio 87 y para erradicar los contratos de protección. Si nosotros nos quedamos las manos cruzadas, lo que el comité de expertos va a ver es la respuesta del gobierno. Si ustedes, porque realmente hay una parte que tienen que hacer los sindicatos mexicanos, si ustedes proporcionan, trabajan estos casos, lo podemos presentar a tiempo para que el comité de la comisión de expertos de noviembre los revisa y haga otra vez recomendaciones en la conferencia de junio del año próximo, donde el gobierno tenga que responder. Este es un proceso. Ya me pasé mi tiempo, tengo tiempo. Luego hay una última cosita que es que en realidad un aliado muy importante que la industrial encontró fue la Confederación Sindical Internacional y su secretaria general Sharon Barrow, que vino con Fernando López aquí presente, el secretario general adjunto de Industrial, 2 veces a encontrarse con Navarrete Prida, la primera vez con el presidente Peña Nieto en 2013 y este año fue en febrero creo o en marzo, otra delegación de Fernando, de Sharon Barrow, Víctor Báez de la CSA, donde plantearon otra vez al Navarrete Prida cuándo iba a cumplir con las recomendaciones acerca del Comité de Libertad Sindical, cuándo se iba a resolver el problema del sindicato mineros, cuándo se iba a resolver el diálogo con los querellantes para ver cómo acabar con el sistema de contratos de protección y la sugerencia desde 2013 me parece de que México tenga que ratificar el convenio 98 que protege el derecho a la negociación colectiva. ¿Por qué consideramos que, bueno, puede ser un poco absurdo, porque si no respetan el convenio 87, no es porque ratifican el convenio 98 que lo van a respetar más, ¿no? Entonces estamos pidiendo de que ratifique y implemente el convenio 98. Y eso también formó parte de la discusión que hubo en la OIT este año y se recomendó, sabemos que el gobierno promete desde 3 años ratificar ese convenio 98 sobre el derecho a la negociación colectiva, que en realidad creo les tomó 3 meses ratificar el sobre trabajo infantil, pero el sobre negociación colectiva no, después de 3 años todavía no lo han ratificado, ¿no? Entonces hay presión para que vayan ratificando ese convenio para darnos todavía más pasos para asegurar que los sindicatos puedan realmente negociar y tener contratos verdaderos y no simulaciones de contratos como tienen hoy día. Entonces este es algo que yo creo que hay que mantener una presión tanto dentro de México como internacionalmente para obligarles a ratificar que ratifiquen pronto ese convenio. También se recomendó que la OIT debe ofrecer y el gobierno de México aceptar asistencia técnica para abordar las cuestiones mencionadas en las recomendaciones, o sea, en las reformas. Bueno, quizá valga la pena compartir con ustedes, compañeras y compañeros, cómo fue un poco lo que sucedió ahora en Ginebra. Cómo se dio la suma de esfuerzos y de voluntades para empujar en la misma dirección y algunos de los obstáculos que se tuvieron para que no querían que este tema fuera ventilado. Primero comentar que apenas por 3er año, después de que nunca, desde la UNT existe desde 1997 y somos afiliados a la Confederación Sindical Internacional y a su filial en América, la Confederación Sindical de las Américas, digamos, nunca se había logrado tener una presencia en la Conferencia Internacional del Trabajo. Toda la representación se la lograba la CTM y la CROC. Y bueno, por 3er año, después de estar insistiendo, picando piedra, las luchas, la denuncia, se ha logrado tener presencia con uno
un consejero técnico de los 8 que forman la delegación. En este caso fue el licenciado Héctor Barba García, quien estuvo ahí como consejero técnico, reconocido en la delegación tripartita que encabeza el gobierno, los patrones y los sindicatos, CTM y CRO, y uno de UNEP. Y bueno, normalmente de manera civilizada, cuando de un país hay 2, 3, 4 centrales sindicales en la delegación, se comparten los tiempos para participar en los espacios, cosa que aquí pues, los señores de la CTM estaban acostumbrados a hacer los que ellos solitos decidían, hacían, y no fue esta vez la excepción, a pesar de que estaba muy claro, de acuerdo a un calendario que, digamos, negocia todo un proceso interno de la OIT para establecer lo que le llaman la lista larga y la lista corta de países, porque todo el mundo quiere denunciar lo que pasa en su país, pero no alcanza, primero por los tiempos, segundo por la resistencia de los empleadores, y tercero porque luego hay casos más urgentes que otros. México, no es la primera vez que se intentó que se ventilara en la conferencia internacional el tema del convenio 87, pero pues, nos encontramos con situaciones graves, peores que la de México en términos de asesinatos de dirigentes sindicales en Colombia, Guatemala, Honduras, y normalmente estos casos siempre, digamos, llevaban mano y hacían un poco palidecer este grave problema de los contratos de protección. Sin embargo, bueno, el cabildeo, el apoyo de CCI, CCA, de industria, se empujó de manera conjunta y finalmente México quedó para este año en ventilar en la lista corta 5 países por cada uno de los 5 continentes el tema de convenio 87. Ya estaba en el escenario, pero el tema era quién decía las cosas realmente de los paz en México, y esto implicaba tener un acuerdo con la CTM para poder compartir 10 minutos de gloria para denunciar lo que se pasa en México, en ese foro, en tiempo y en forma. Y curiosamente el representante de la CTM, Salvador Medina, se desapareció desde un jueves, cuando el martes era, aquí está Susana, que estuvo el día de la presentación del tema, desde el jueves, viernes, sábado y domingo y lunes, desaparecido, porque él tenía que dar el aval para compartir el tiempo o cederlo totalmente, porque pues, ellos evidentemente el tema les incomoda. Ellos son parte del esquema de los contratos de protección patronal en México. Ellos son. Y bueno, finalmente se tuvo que hacer una maniobra y se tuvo que renunciar a la condición de ser consejero técnico ahí, para que la CCI acreditara al licenciado Héctor Barba y pudiera no tener ningún obstáculo, ni depender de la voluntad de Medina, que finalmente apareció, no dijo nada, se quedó calladito y simplemente oyó. Pero en esa hubo quiteco, y no crean que fue la gran cosa, porque imagínense, en ese tiempo es una cuartilla lo que se alcanzó a leer, a decir, pero muy contundente, pero insisto, es, digamos, lo que corona todo un proceso, pero también había que cumplir en decirlo ahí, porque si no parecería que no había nada. Y bueno, se hizo, se dijo, y efectivamente incomodó a muchos. De ahí un poco lo que decía después Susana, de ahí se generaron las recomendaciones que acaba de detallar Susana, pero también las reacciones que actualmente hay del gobierno federal, de los sindicatos corporativos. Fíjense, el día 30 de junio en Cancún convocaron la CRO y la CTN, y por ahí aparece la firma de la CNT, no sabemos si esto es cierto, que es el cuarto afiliado, digamos, de la CCI, junto con la UNET, aparecen los 3 firmando una declaración donde dicen que no es cierto, que no pasa eso, y denuncian que la CCI está de intervencionista en asuntos que son de los mexicanos, la vieja postura nacionalista para proteger que la ropa sucia se lave en casa, pero porque yo no permito que se lave. Segundo, denuncian y firman con sus aliados que tienen, por ejemplo, la CGT de Colombia, la CTV de Venezuela, la CES de Ecuador, en fin, como 15 organizaciones internacionales aliadas de ellos, diciendo no es cierto, es expulsada de ahí, y se trata de denunciar y de manchar la imagen del sindicalismo mexicano. Entonces, ¿les ha dolido? Sí. ¿Están en esa actitud? Sí. Y pues por eso creo que aplica aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino mujer, y segundo, cuando los perros ladran, entonces al final de cuentas esto está sucediendo, y bueno, en esa lógica, digamos, la gran pregunta sería, bueno, ¿y eso en qué nos sirve para el día a día de los trabajadores mexicanos? Bueno, es cierto que aún la recomendación como tal, pues no ha cambiado las condiciones,
Los telefonistas somos parte de esa conclusión. El pasado 14 de noviembre se realizó un recuento por la titularidad del contrato colectivo en el call center Atento, anteriormente filial de la empresa telefónica española, un call center que agrupa 6.000 trabajadores. Se hizo un trabajo importantísimo de organización a lo largo de 7 años, clandestino, organizativo, fijando piedras, un call center de 6.000 trabajadores en el puro derecho. Y se hizo un trabajo de cabildeo internacional. Se logró, con el apoyo de la nueva administración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, un acuerdo inédito, valdrá la pena compartirlo y ver todo lo que quedó en el papel para garantizar democracia y libertad sindical. Estuvo la Comisión de Derechos Humanos de Observadora, estuvo Patti con su grupo, estuvo la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Distrito con los inspectores del trabajo, todo el mundo, hubo 12 observadores internacionales de la CCI, de la CCA, de otras organizaciones, la AFL-CIO, aquí está nuestra compañera Lorraine Clerval del Centro de Solidaridad. Todo parecía a modo para que se ejerciera finalmente sin obstáculos el derecho a la libertad sindical y arrebatarle el contrato de protección patronal que detenta ahí el agente de Ramón Gámez, el rey de los contratos de protección patronal, el pederasta. Y oh sorpresa, que no fue así. Y democráticamente nos ganaron 3-1, casi 3-1 la votación. Porque el sistema de contratos de protección patronal está mucho más arraigado que lo que pueda, digamos, en la superficie corregirse. Yo lo pongo así de manera pública y autocrítica. No alcanzó el trabajo organizativo. El miedo, la compra del voto de la empresa, la simulación, el terror, la falta de convicción de trabajadores muy jóvenes con una alta tasa de reciclamiento, todo eso jugó y claramente hicieron y jugaron las reglas del juego y ahora sin querer los legitimamos. Y es un contrato de protección, pero que da vergüenza, ni siquiera lo que está en el contrato de protección patronal de salario se les paga, no se respeta, ni eso, están abajo en la práctica. Bueno, pues no está tan sencillo, las recomendaciones ayudan mucho, pero se requiere algo mucho más para recuperarlo. Ayuda y por eso estamos empujando. Pero ojo, tampoco le podemos dar poderes mágicos con la recomendación, con lo que hoy está pasando. Esta es una parte del asunto, el otro es el trabajo organizativo, la solidaridad internacional y la lucha día a día. ¿Qué implica? Yo en primer lugar implica que cada vez es más difícil para el gobierno ocultar la realidad nacional. Es una experiencia que demuestra que la vieja estrategia de simplemente ponerse de acuerdo con algunos actores no es suficiente. Esa es una primera implicación. Una segunda es que necesitamos que en nuestra acción sindical tomemos más en cuenta la presión internacional. Lo habíamos descuidado mucho, había habido muchas. El problema es que la lentitud y el tiempo acaba con todo en materia sindical. Teníamos ya mucha desesperación de quejas que habíamos presentado a nivel de OIT, a nivel del Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte, con pocos resultados. Pasan los años y sucede lo que dice el maestro Favela, un conflicto después de 7 años, pues es obvio que ya no es el mismo. 7 años después han pasado muchas cosas, las empresas van corriendo, van seleccionando, van presionando y en un momento dado, aun cuando hay una votación secreta, pues simplemente la población es diferente. Y eso obviamente lo va a estar calculando Honda ahorita. Honda tiene que 5 o 6 años. 5 años es increíble. 5 años, Honda es como para hacer simplemente una historia de horror lo que ha pasado en Honda. Cada vez que te acuerda uno de los golpes, las amenazas, cada vez que uno establece contacto con Honda hay una nueva historia, una nueva denuncia penal, un nuevo agravio, una nueva maniobra. Implica que de manera concreta el gobierno se va a ver obligado a entrevistarse con los 4 sindicatos. Es impresionante. Recuerdo yo el caso de Benedicto. No se han entrevistado con el FAT, pero no lo pueden hacer. Es que no pueden discutir esas cosas. Entonces citan a Benedicto, en alguna ocasión un secretario, un subsecretario,
¿Y cómo está, Benedicto? Cuénteme cómo va la vida, cómo está su familia. Bueno, muy bueno, adiós. Y después presentan un informe. Nos reunimos con el Frente Auténtico de Trabajos y jamás se tocó el tema. Es más, el día que fue Benedicto dijo, ¿y para qué? Pues no, me pregunté con mi familia, que cómo estaban los amigos, me invitó una limonada, pero no pudieron hablar del tema. Pero sí aparece después en Ginebra, en tal fecha, y no nos lo negará Benedicto, que fue llamado a platicar a la Secretaría del Trabajo. No tienen esa... Para ellos esto es todo un cambio, implica un cambio de mentalidad, están hechos bolas. Por eso, como decía Susan, en una ocasión hablan de los contratos, luego lo niegan, al siguiente día los contravienen, luego lo reconocen, o sea, andan hecho perfectamente bolas. Y yo diría que es importante porque necesitamos acercarle al gobierno propuestas, pero que implica que nosotros seamos muy propositivos en términos de resolver nudos o problemas concretos. ¿Cuál es el sistema de justicia laboral que queremos? ¿Cuál es? Porque esto del tripartismo, incluso aún en la izquierda, nos hacemos bolas, tenemos problemas. Porque hay gente que dice, no, esto es muy revolucionario, el tripartismo, imagínense, de los patrones y los trabajadores decidiendo. El problema es que es falso, no decide nada. Pero tenemos que resolver discusiones incluso en el seno de nuestras propias organizaciones. Cuando propusimos lo de la firma de los contratos colectivos, que la gente votara, hubo quien se puso en contra, también en lo que hicieron nuestros sindicatos, porque hay gente que le tiene temor al voto secreto. Yo recuerdo una organización que dijo, no, ¿cómo vamos a permitir que la gente decida? Si siempre estamos acostumbrados a presionarlos. O sea, hay cultura, ¿sí? O sea, también en el seno nuestro. Yo recuerdo en la Asociación de Abogados Democráticos hubo personas que nos criticaron cuando en el Congreso planteamos lo de la consulta a los trabajadores, porque decían, es que lo que va a suceder es que toda la gente va a decir que no quiere a ningún sindicato, eso es lo que va a pasar. Y entonces alguien decía, bueno, pues ni modo, es mejor no tener nada y empezar de cero, pero construir organizaciones auténticamente legítimas y no inventar realidades en contra de la voluntad de la gente. Implica, en fin, toda una agenda de temas y para nosotros mismos, pero digamos, tenemos que vincular pues, la acción nacional con la acción internacional. Es una gran enseñanza para nosotros. Yo diría que va a implicar que las organizaciones, sobre todo con más recursos, mañana lo vamos a discutir con los pilotos aviadores, en fin, ya está discutiendo en la ONT, tener más centros de reflexión, relaciones internacionales más robustas, con más puntería, implica, digamos, establecer que nuestras relaciones sean más eficientes, más productivas, nuestras relaciones con los sindicatos. Yo diría que significa un cambio, no con muchas esperanzas, porque el gobierno no se ve que haya cambiado. Lo de Honda es un ejemplo, que a pesar de que se ha hecho todo lo divino y todo lo humano, y nomás no se mueve. O sea, una transnacional como Honda puede más que cualquier cosa. Pero bueno, pero las cosas no van a seguir igual. Yo diría que la implicación es una nueva manera de trabajar, un nuevo tipo de relaciones. Este tema del maestro Favela es importantísimo. Los malos también se están organizando, no nomás los buenos que somos nosotros, ¿no? Los malos también pues no se van a dejar y se van a mover en las esferas internacionales para obviamente contrarrestar y criticar a aquellos que están dispuestos a una apertura. Les van a decir, tú no te puedes mover, si yo no te lo autorizo, violas mi autonomía. Exactamente lo que decían antes. Entonces, tenemos que prepararnos y fortalecer nuestras relaciones y empujar hacia un modelo de relaciones laborales justo y democrático. Quiero también agradecer la presencia de organizaciones no gubernamentales de Canadá, de Estados Unidos, de México. Todas ellas han apoyado también desde diversas trincheras los movimientos sindicales de este país, de varios trabajadores, de varios sectores de la industria y de los servicios.